vez más a mi aula virtual. Para las que no me conocen, mi nombre es Daliana Siques y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la teoría de la arquitectura o anatomía de la estructura artificial, ¿ok? Para realizar una uña esculpida, ¿cuáles son los puntos importantes que debemos conocer e identificar a la hora de nosotros anclar un molde para esculpir? Voy a dejarla acá para ver si ustedes, disculpen que aquí le cayó agua, a ver si ustedes hacen un screenshot para que tengan este material guardado. Ok, cuando nosotros vamos a hablar sobre la anatomía del diseño o la arquitectura de la uña artificial, debemos tener muy claro cuáles son sus partes para poder identificarla y a la hora de nosotros colocar el molde para esculpir se nos haga súper más cómodo. Ok, yo les tengo acá unas guías, les dejo esto para que anoten y le puedan hacer un screenshot. Entonces, en diferentes academias o diferentes escuelas de uñas manejan lo que es los conceptos o los nombres totalmente diferentes. En una lo van a conocer como, van a escuchar hablar del punto de balance, arco alto, borde superior, punto cero, encastres, anclas de tensión. Entonces es sumamente importante que ustedes aprendan e identifiquen que al momento de que escuchen algún instructor o alguna escuela hablando de estos conceptos, tengan muy claro esto, ¿ok? Acá nosotros podemos ver una imagen donde me habla de anatomía del diseño, donde me identifica que esto viene siendo lo que es un alargamiento visual de la uña natural o una almendra, el cual nosotros vamos a realizar con nuestro acrílico tono cover, el de su preferencia. Cuando hablamos ya de esta zona, quiere decir lo que es el borde libre, todo lo que nosotros vamos a crear que va a ser el largo de la uña artificial como tal, ¿ok? Luego de lo que es el cover, viene siendo esto, borde de la uña artificial. Entonces, aquí identificamos la almendra o el labón. Luego vamos a conocer cuáles son los encastres o anclas de tensión. En esas anclas de tensión también lo pueden conocer, vuelvo y repito nuevamente, encastre, anclas de tensión o puntos cero. Valentina, cuando hablamos de punto cero quiere decir que al momento de nosotros ver o identificar una uña natural, el punto cero es justo donde termina la uña natural y de ahí para acá comienza la artificial. Entonces esos son los puntos ceros, encastres o anclas de tensión. Yo espero que se vea bien, que no tenga ningún problema o interferencia. Si alguno que esté en línea y me puede colaborar, me diga si se ve bien. Ok. Luego que nosotros conozcamos lo que es la estructura de la uña artificial, debemos identificar o conocer las diferentes anatomías de la uña natural. Yo les voy a tratar de hacer dibujos, yo tengo unos dibujos acá, guías que nos pueden ayudar. Saben que no soy muy buena dibujando, entonces voy a poner todo de mi parte para que me salga lo más bonito y complejo posible. Nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de uñas naturales. Vamos a encontrar la uña que es la convencional, la uña normal, que mide aproximadamente de 12, desde área de cutícula a punta. Ella tiene una medida aproximadamente de 11 milímetros a 12 milímetros o hasta 14 milímetros. ¿Ok? Ya cuando encontramos una uña de 14, suelen ser en la mayoría de los hombres que manejan esa base de uña natural larga. Cuando vamos a trabajar o encontramos en nuestras clientas los tipos de uñas naturales, en su mayoría tienden a morderse las uñas. Entonces cuando son uñas cortas encontramos las uñas onicofágicas.
encontramos las uñas con hiponíqueo pronunciado y también vamos a encontrar este tipo de uñas que son las circunflexas, quiere decir que estas uñas tienen crecimiento hacia arriba, ¿ok? Lo vamos a trabajar así, ¿ok? Que viene siendo una uña, vamos a decirlo así, natural. Me disculpan porque estoy trabajando con el bolígrafo. Esta es una uña recta, una uña totalmente normal, como les dije. Las medidas son de 11 a 14 milímetros, aproximadamente 10 a 14, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de uña normalmente, ¿en qué nos vamos a fijar? Principalmente necesitamos identificar el punto más alto de nuestra uña natural. ¿Por qué? Porque a través de ese punto es que nosotros necesitamos observar si les vamos a hacer elevación al molde o inclinación, o si el molde va a quedar totalmente recto. ¿Por qué? Porque esto, a la hora de nosotros elaborar nuestra uña, la uña debe tener un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es cuando nosotros dividimos la uña natural en dos partes iguales. Poco a poco, a medida que yo les voy explicando, les voy a ir recalcando, ¿vale? Entonces, uña natural, entonces encontramos y decimos que una uña natural nosotros vamos a hacer la colocación del molde recto, porque la uña natural es una uña que no tiene mucho ápice o mucho peralte. Entonces esa uña vamos nosotros a colocar el molde totalmente recto, ¿ok? Esto también, chicas, varía dependiendo del tipo de estructura que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque hay estructuras, en este caso si son almond o si son estructuras avanzadas, o estructuras futuristas o estructuras de fantasía, hay unas que necesitamos elevar el molde. Cuando hablamos de elevar es hacer una inclinación, es subir el molde. ¿Por qué? Porque a mayor elevación del molde, más paredes vamos a crear, más laterales creamos de lo que va a ser la estructura de la uña artificial, ¿ok? Entonces todo esto, chicas, por eso es indispensable que ustedes estudien la parte teórica de las uñas acrílicas. Entonces, uñas rectas, ya sabemos que la vamos a manejar en uñas naturales, normales. Entonces vamos a poner acá uñas normales. Recuérdense que las que ya estudian con otro tipo de academias o otras escuelas manejan su teoría diferente. Yo simplemente le estoy indicando, o le estoy mostrando, le estoy brindando los conocimientos de cómo me funciona a mí este tipo de estructuras. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la otra acá, donde me voy a guiar. Voy a hacer la uña, y esta uña la voy a hacer circunflexa o uña cuchara o uña cóncava. Ahorita vamos a hablar de lo que es cóncavo convexo. ¿Qué quiere decir? Que esta uña tiene un crecimiento hacia arriba. Ok, vamos a hacer acá, me disculpan porque todo lo estoy dibujando directamente. Vamos a hacerlo así. Esto es el tipo de uña que crece hacia arriba. No la quiero hacer tan exagerada. Entonces este tipo de uña le decimos uña cuchara, circunflexa o uña cóncava. Espero que entiendan mi letra. De igual forma, vayan anotando en su cuaderno para que tengan una mejor guía. Entonces, cuando este tipo de uñas que no las encontramos de esta forma, a este tipo de uñas igual el molde lo vamos a colocar recto. ¿Por qué? Porque aunque ella tenga una pequeña elevación en punta, un punto alto en esta zona, al yo colocar el molde recto, la uña me va a quedar hacia arriba. Entonces yo tengo que corregir esa estructura. Esta uña natural no la puedo
elevar. Entonces quiere decir que yo voy a colocar el molde totalmente recto. ¿Ok? Vamos a colocar el molde recto de este tipo de uña, ¿vale? Recto. Recuerden mis amores lindos, que la mayoría o la mayor concentración de producto va a ser justo en esta zona, en la zona de encastre, en la zona del punto cero. Ese es el punto de equilibrio, lo vamos a encontrar justo en esta zona. ¿Ok? Vamos a elaborar otro tipo de uña. También encontramos en mesa nuestras clientas. Ya va, chicas. Tengo el celular muy cerquita para que ustedes puedan ver y no se pierdan absolutamente nada. Aquí voy a elaborar otro tipo de uña. En este caso sería como una uña convexa. Esta uña convexa es un poquito incómoda. Creo que la dejé muy alto el dedo. Es una uña así, ¿sí? Que quiere decir que es una uña que tiene mucho peralte, que es una uña con bastante altura, y es un poquito incómoda a la hora de trabajar. Y tratando de hacer los deditos lo más bonito posible. Ok. Muy rara vez, pero sí conseguimos este tipo de uña, y es muy importante que nosotros sepamos cómo corregir el molde. Ojo con esto, y es importante. Esto es una uña convexa. O también conocida como pico del oro. Quiere decir que esta uña tiene un crecimiento hacia abajo, ¿ok? En su mayoría. También estas uñas suelen tener el hiponiquio pronunciado. Bueno, importante. ¿Qué hacemos con este tipo de uñas cuando nosotros encontramos una uña que tiene un peralte o un ápice o un punto de balance tan alto como lo es esta? ¿Qué creen ustedes que podemos hacer? En este tipo de uñas, como la mayor concentración de producto va a ser en el punto de balance, en la zona de encastre, a este tipo de uña nosotros le tenemos que hacer una mínima elevación. Anteriormente decían, o hay escuelas donde dicen que el molde siempre va a quedar recto. Mis amores, no pueden quedar los moldes rectos. No pueden, porque una uña, si yo llego a colocar este molde recto, ¿qué puede pasar? Que fácilmente mi uña se va a fracturar justo en esta zona. Se va a fracturar. ¿Por qué? Porque no va a haber un equilibrio para que esta uña me aguante un golpe, un tropezón. Entonces, lástima que no tengo aquí mi transportador para enseñarles cómo realizar esto. Aunque bueno, aquí se lo hacemos. A este tipo de uña nosotros vamos a manejar una pequeña elevación, aproximadamente de 5 a 15 o 10 grados. Una pequeña elevación, que al momento que yo realice esta elevación, si lo ven, acuérdense que estos son los puntos de encastre y nos tenemos que guiar por acá. También esto va a depender, mis amores, del largo de la uña. En este caso estamos hablando de estructuras comerciales. Vamos a manejar en estructuras comerciales largos número 5, ya sea estructura coffin, ya sea estructura almond. No, almond la manejamos un poquito más corta, número 1, número 2, máximo 3. Vamos a manejar estructuras número 5 en tamaño comercial, ¿ok? 5 uñas comercial, porque si ya pasa de ese número ya quiere decir que la uña o la estructura es más larga. Perfecto. Entonces,
Vamos a hacer una pequeña elevación. Vamos a ponerlo acá porque vamos a suponer que hasta acá llega el número 5. Vamos a hacer una pequeña elevación de 5 grados. Vamos a ponerlo aquí de 5 a 15 grados como exagerado. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora les voy a enseñar. Supongamos que este es el molde. Al momento de yo colocar el molde, digamos, vamos a ver si me lo entienden así de mi uña. Digamos que esta es la uña, el picoloro. Entonces, si yo lo coloco así, no va a tener un punto de equilibrio, se va a fracturar. Yo le hago una pequeña elevación. Al yo elevarlo, voy a llevar la punta de mi producto o de mi uña a este alto. Al llevarlo yo a este alto, va a haber un equilibrio. Voy a ponerlo aquí así. Voy a tratar de que no me quede tan alto. Ok, vamos a suponer que aquí lo elevé para que me entiendan. Esto va a ser el molde. Y si cualquier tipo de uña, ya sea cuadrada, me va a quedar, miren, pareja, totalmente pareja. Por mucho que yo quiera, no se vayan a asustar con la elevación, va a quedar pareja. Quiere decir que va a ir rellenado. La mayor concentración de producto, donde me va a tener el punto de equilibrio, va a ser este. Recuerden, este va a ser el punto de equilibrio. La uña me va a quedar totalmente perfecta. No tienen que darles miedo o confundirse con este tema. Uña convexa, se va a elevar el molde de 5 a 15, 10 grados aproximadamente, dependiendo del alto de la uña. Ojo con eso. En su mayoría decían que los moldes siempre tienen que ir recto. No pueden ir recto todos los moldes. Todo esto depende de la estructura de la uña natural. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de uña aparece? Sumamente importantísimo. La uña que viene sin base, es decir, una uña con onicofagia o una uña mordida. ¿Por qué? Otro punto súper importante. Porque este tipo de uñas nosotros las vemos frecuentemente. Vamos a suponer que esta aquí ya es la uñita. Esta es la uña hasta acá y de aquí para acá es el dedo. ¿Qué quiere decir? Hola, mi corazón. Yo pensé que estaba sola. Como no estoy pendiente de la pantalla, yo pensé que me habían dejado solita. Gracias por estar aquí hoy acompañándome. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando es una uña totalmente onicofágica, una uña que tiene mucho excedente de piel, hay dos formas y se las voy a enseñar unos trucos que les puede servir. A este tipo de uñas sí tiene que ir el molde totalmente recto. A este tipo de uña no le puedo hacer elevación porque al yo colocar el molde, recuérdense que yo tengo esto que me va a estorbar. Esto me va a estorbar porque esto es exceso de piel. Y al yo colocar el molde con elevación, quiere decir que el molde me va a quedar encima del exceso de piel. Y al colocarlo encima de la piel, ¿qué va a suceder? Que la uña me va a quedar hacia arriba. Entonces no lo puedo colocar hacia arriba. Si lo coloco hacia abajo, o sea, esa uña se va a fracturar en su totalidad. ¿Por qué? Porque igual me va a caer el molde aquí y se va a fracturar. No va a haber un punto de equilibrio. Ojo con eso. Importante que nosotros mantengamos un punto de equilibrio. ¿Dónde vamos a tener el punto de equilibrio? En la zona de encastre. Necesito que vayan anotando y cualquier duda, bueno, me la hacen saber. Entonces, el molde para este tipo de uñas, chicas, va a ir totalmente recto. A este tipo de uñas onicofágicas no pueden ser uñas largas. ¿Por qué? Porque normalmente si yo me pongo a medirla, acostúmbrense a medir las uñitas, ya sea con una regla, ya sea con el molde. Al yo medir aquí,
según mi medida, y lo que yo hice mide 1,5 centímetros, quiere decir 15 milímetros. Exageración, porque esto es una gráfica, un dibujo que yo estoy realizando. Normalmente una uña onicofágica mide cuando mucho 10 milímetros, quiere decir 1 centímetro, cuando mucho. Las mías creo que miden eso, ya les voy a decir. Sí, las mías sí, pueden medir eso o un poquito menos. Entonces, ¿qué sucede? Que al yo corregir el molde, al yo hacerme estructuras más largas, estoy esforzando la base de la uña natural, que quiere decir que la mayor concentración de producto va a quedar desde el área de encastre a punta y un golpe me va a fracturar. Corro el riesgo de que yo tenga desprendimiento o pérdida total de mi uña natural. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando o realizando una base muy larga que no la va a soportar mi uña natural. Entonces, yo no puedo hacer una uña más larga de número 3. ¿Por qué? Porque mi uña mide, acuérdense que me estoy guiando de aquí, 15 milímetros. Yo puedo agregarle 15 milímetros de largo, no más de ahí, máximo 2. ¿Ok? O sea, 2 centímetros, 20 milímetros, máximo 2, no más de ahí. Aunque la clienta llore, chilla, sea como yo, que queremos uñas largas, entonces le decimos a la cliente que nosotros no les vamos a dar seguridad de que el sistema dure. Yo por eso es que estoy manteniendo uñas cortas, porque yo en mayo tuve un accidente y yo perdí la lámina unguial de varias uñas. Entonces estoy en proceso de recuperación. Entonces ya por esa parte sí se los digo y se los aconsejo. Hola Minelsi, ¿cómo estás, mi amor? Gracias por estar aquí. O sea que no estoy hablando sola. Qué rico. Ok, entonces espero, les voy a colocar acá para que ustedes le hagan captura. Tengo el celular horizontal, no sé si ustedes lo ven así o si se los coloco así sea más fácil para que le hagan capture al material. Ok, los voy a dejar un ratico aquí para que ustedes puedan realizar capture. Ah, no le puse el nombre a esta uña. Esta es una uña onicofágica o uña mordida. Ay. Entonces, ya sabemos estos puntos. Que todo depende de la base de la uña natural. Vamos a hacer este tipo de correcciones. ¿En qué caso vamos a hacer inclinación? Es decir, ¿en qué momento nosotros vamos a colocar el molde hacia abajo? Hacia abajo solamente lo usamos cuando vamos a realizar uñas estileto, ya. ¿Ok? Solamente ahí. O estructura coreana, ya, ahí. Uñas, le hacemos inclinación al molde. De resto, esto lo vamos a manejar así. Ok. Ok, vamos a ver, ya hablamos de los tipos de uñas cuando lo hablé. Ya esto lo vimos ahorita, ya vamos a resaltar de cómo es la colocación del molde y quiero que presten mucha atención. Espérense, chicas, que estoy buscando las guías. Aquí hay otro punto sumamente importante cuando nosotros vamos a hablar de la colocación del molde. ¿En qué nos vamos a enfocar? Al momento de nosotros colocar el molde debemos enfocarnos que el dedo esté totalmente derecho. Si ustedes ven mis uñas, mis dedos no son derechos, creo que nada más derecho estos dos. De aquí para acá todos están torcidos porque hasta el pulgar es torcido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vean este dedo. ¿Cómo sé yo de qué forma voy a colocar el molde? Yo creo que si ustedes lo ven ahí, mi uña no se ve torcida, no está hacia allá. ¿Ok? Se ve totalmente derecha, aunque mi dedo sea torcido, tenga esta pequeña curva. Y esto sucede, ¿por qué? Porque yo me comía las uñas, o todavía me las como. Igual este del medio. Si ustedes notan, tiene una pequeña curva hacia allá, pero la uña no se ve torcida. Yo hago esto y se ven las uñas totalmente parejas, ¿cierto? Entonces, ¿qué me debo de guiar yo a la hora de colocar el molde y que las uñas no se me vean torcidas? Porque se van a ver horrorosas. Aunque hay clientes que son fastidiositas y prefieren de que la uña vaya con la guía. Y siempre se los explico y le digo no. Porque entonces pues eso va a dañar mi reputación a la hora de yo trabajar en eso.
¿Qué debo de guiarme? Este es el dedo de la clienta. Siempre me voy a guiar, chicas, me voy a guiar de los falanges. Los falanges son las divisiones, estos huesitos. El dedo está dividido en 3 huesos. Entonces, primer falange, segundo falange, tercer falange. O si le dicen falange distal y falange proximal. Este es el del medio. Siempre cuando ustedes escuchan proximal, distal porque está lo más alejado del cuerpo, y proximal porque es lo que está más cerca. Ok, entonces me voy a guiar, quiero ver cómo le hago. Bueno, así. Si yo llego y me guío, vean acá los nudillos, me voy a guiar de mi nudillo para yo colocar el molde recto. Siempre me voy a guiar de mi nudillo. Hay manicuristas o técnicos que siempre lo que hacen es marcar este punto, marcan la mitad de la uña y marcan acá para poder guiarse, ¿sí? Hacen una línea a veces imaginaria o hacen esto para poder guiarse, que al momento de colocar o anclar el molde se guíen. Aunque mi dedo esté torcido, ahí se van a guiar, ¿vale? Ok, entonces nos guiamos de los nudillos para colocar el molde. Les voy a presentar 3 tipos de molde que yo tengo acá totalmente diferentes. Nosotros en la calle nos podemos encontrar con miles de moldes, miles. Los únicos moldes, mis amores, que no les voy a recomendar, de verdad, son los dorados, que son totalmente rectos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos unos moldes que tengan pestañas, unas pestañas inferiores que nos ayude a sujetar. Cuando hablamos de pestañas inferiores son estas, que nos ayude a sujetar la estructura y que no se nos vaya a caer el molde, no se nos vaya a soltar el molde del dedo y tengamos un mejor soporte. Por eso a la hora de comprar o escoger moldes, traten de que el molde no sean tan aguados. Este es un poquito aguado en comparación de estos dos. Este es aguado, pero que me gusta, yo puedo trabajar tranquilamente con ellos. ¿Por qué? Porque tiene unas pestañas inferiores y me ayuda, lo que yo haga esto me ayuda a sujetarlo de la mejor forma. Es muy bonito, tiene una forma de mariposa, pero si me ponen a escoger, este lo descarto. Me gusta este, de estos dos, este, y ya les voy a explicar el por qué. Entonces, buscamos que el molde tenga un mejor soporte, buscamos que el molde sea rígido, buscamos que el molde tenga una mejor cuadratura, buscamos que el molde me ayude, me guíe. Ya cuando nosotros somos expertas, ya yo no me fijo ya ni en cuadro, ni en número, ni nada, ya yo voy directo a lo que voy. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito en teoría es reconocer qué tipo de uña tiene mi cliente y yo actuar a la hora de colocar el molde, hacerle las correcciones. Paula, hacerle las correcciones. Ahorita viene mi hija para hacerle una pequeña demostración. Ella ahorita está fuera ocupada, pero bueno, va teniendo una visita y yo voy a hacerles aquí una demostración breve. Y luego continuamos con esto. Vean que un segundo para hacer una demostración de algo acá, no te voy a colocar uñas ni nada. Siéntate. ¿Qué van a buscar? Necesito que busquen una pequeña tijera, una tijera de manicure. Yo tengo esta, pero esta es muy incómoda. La tijera con la que teníamos hoy. La tijera que teníamos hoy. Bueno, no importa. Voy a hacer la demostración rápidamente para que ustedes vean. Es importante que nosotros, voy a poner esto acá, es sumamente importante de que nosotros identifiquemos hiponiquio, puntos ceros o encastres. Ojo con esto, déjenme quitar los comentarios para yo poder ver la pantalla para ver si están viendo. Ok, yo hice este dibujo así, donde tengo un lado más alto que el otro. ¿Dónde está la uña que te quitaste? Ok, vean acá rápidamente. Ok, se retiró la uña. Ya ella va a acabar con sus uñas. Ok, si ustedes ven acá, la lámina unguial de ella es totalmente completa. Tiene una base normal. Tiene un punto, pónmela así de lado.
Si ustedes notan, tiene un buen balance, un punto de balance. Este es el punto más alto de su uña natural. Al momento de yo colocar el molde, yo voy a hacer una pequeña, ya yo veo si me toca hacer elevación o si coloco el molde recto. ¿Cómo voy a medir? Ojo con esto. Voy a medir, ábreme la mano completa. El dedo de ella está derecho, gracias a Dios. Me voy a guiar de lo que es los nudillos y aquí le voy a rayar para que ustedes observen. Voy a hacerlo con puntico, de esta forma. Voy a rayar aquí un poco la uña, me va a matar. Ok, ahí quedó un poquito torcida, me disculpan, se me movió el molde, perdón, la tijera. Y aquí yo voy a dividir mi uña. Aunque esto está derecho, no tiene, aquí en el dibujo yo hice un lateral más alto que el otro, o sea un encastre más alto que el otro. Ella aquí se ve que lo tiene totalmente derecho, no hay ningún inconveniente. Tiene los puntos totalmente parejos. Pero ¿qué voy a hacer yo? Si ella tuviera, para ver la otra mano, no, ella tiene la mano perfecta. Bueno, vean acá. Si ella, vean esto acá, a pesar de, esta tiene la sonrisa más pronunciada, quítame esto un momentico. Si ella tuviera un lado más alto, aunque si aquí lo ven, tiene, a mí no me mueve la base, ella tiene acá, si yo hago la uña, la divido, quiero ver que los puntos ceros estén totalmente parejos, quiere decir que estén totalmente parejos, en la misma altura. Tengo que estar pendiente con esto a la hora de colocar el molde para yo poder hacer las correcciones. ¿Por qué? Porque si yo llego y me guío solamente de un lateral, el molde me va a quedar mal encajado y corro el riesgo de que el molde se me caiga, se me mueva y que yo no pueda crear una bonita estructura. Entonces, si eso sucede, ¿qué voy a hacer yo? Voy a medir con la tijerita de mano. Ábreme la mano aquí. Yo voy a medir así. Primera medida, presten atención. Primera medida. ¿Ok? Voy a medir de punto cero a punto cero. Sin cerrar la tijera. Voy a tomar acá sin cerrar la tijera. Voy a acostarlo que sea más fácil. Me voy a guiar. Recuerden, de la mitad se me abrió. Qué pena con ustedes. Vamos a hacer el simulacro de que no se me abrió. Ven acá, vamos a hacerlo otra vez. Voy a medir el ancho de mi uña, lo marco acá y voy a colocar, a tomar en cuenta el ancho de mi uña. Quiere decir que yo voy a hacer el corte de ahí a ahí. Ya medí el ancho, voy a hacer acercamiento para que ustedes observen un poquito. ¿Ok? Marco ancho de la uña, nuevamente ancho de la uña, a ver, cierro un poquito mi tijera, ancho de la uña, y aquí, justo aquí es donde yo voy a marcar para hacer la corrección al molde. Eso es un tips que me funciona a mí, se los doy. Ya yo lo hago rápido al ojo por ciento, no tengo necesidad de medir, pero las que no tienen práctica con esto, les va a ir súper chévere. ¿Ok? Voy nuevamente. Si yo veo que ella tiene el hiponiquio muy pronunciado, yo solamente voy a medir el punto más alto para ver. Voy a medir acá. ¿Qué voy a medir? La profundidad del molde para yo hacerlo. Si ella tiene los puntos ceros muy altos, vean acá, lo tiene alto. Yo solamente voy a medir aquí, aquí, de aquí a acá. Quiere decir que yo voy a retirar de aquí para acá, voy a crear, vean, profundidad. Voy a crear profundidad. Vean, me voy a guiar de los puntos ceros acá. Quiere decir que yo voy a hacerle profundidad a mi molde aquí para que la uña encaje, el molde, perdón, encaje totalmente. Vamos a probarlo. Se me movió, yo lo estoy haciendo el ojo por ciento para ir indicándole. Siempre desecho la luneta, no la uso porque tengo moldes resistentes. Vean acá. Chicas, la lluvia no
me había dejado conectar. Vean acá, yo hago esto, creo profundidad. Estas clases los doy yo en perfeccionamiento de estructura. En un básico no, se me frustra. Entonces, vean acá. Ábreme la mano, normal. Así voy a presentar el molde. Miren cómo encaja perfectamente el molde. Miren. Perfectamente encaja el molde. Aquí hay que limarle la uña, pero yo solamente quiero enseñarles cómo vamos a hacer las correcciones. En este caso, ya de aquí para acá, ya yo sé que tengo que hacerle un corte en diagonal. ¿Para qué? Para quitarle el excedente de papel acá, para que los bordes laterales del excedente de la piel no me interrumpan o no me incomoden a la hora de yo colocar el molde. Voy a colocarlo así rapidito porque ya se va para afuera. Entonces, cierro pestañas inferiores, por eso necesitamos unos buenos moldes. Cierro pestañas inferiores, sujeto, aquí. Voy a presentar, tenía que haberlo cortado, como les dije, aquí les voy a hacer el simulacro, déjenme cortar rapidito, porque ya se va, aquí me queda, donde es que tengo que hacer yo el corte, como las orejitas de Batman, o de gatito, guiándome de los puntos. Ay, ahora aquí no recuerdo dónde fue que corté, santa cachucha, vamos a ver si es aquí. Ok, voy a abrir un poquito para que vean el corte de orejita. Dame acá, mamá. No sé si ellas están viendo ahí, yo estoy aquí. Voy a cerrar con cuidado. Ok, vean, observen aquí, el molde se me pellizca porque quiere decir que me falta todavía retirar un poquito más. Esto no nos puede pasar. ¿Qué hago yo? Listo. Hija, me lo doblaste aquí abajo. El modelo está desesperado por eso. Estoy abriendo el molde abajo para poderlo cerrar. Volteame la mano. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Ok, ¿qué necesito yo? La idea es que me queden las pestañas inferiores totalmente parejas, porque si no lo coloco pareja corro el riesgo de que me quede torcido. Vamos a voltearlo con cuidado. Aquí rapidito, punto de elevación. Observen, ella tiene acá el punto alto. Al yo hacer esto, vean que me quedó perfectamente el molde. Y eso que ustedes ven acá, déjame la mano aquí mientras que yo señalo. Y eso que ustedes, así mi amor, así. Y eso que yo, este espacio que ustedes ven acá, en la zona de encastre, vean, esto es lo que vamos a rellenar. Ese es el punto de equilibrio. Se supone que yo voy a elevar el molde a lo largo de la uña que voy a realizar. Si quieren aquí aprovechen, antes que ella se vaya, hagan un screenshot. Todo torcidito. Ah, ni tan torcido la línea. Vean. A pesar de, vean la línea, va con la línea que yo le hice en la uña. Vean. Va pareja. El encastre. De acá. Listo. Ya. Ok. Entonces, ¿qué necesito? No me lo hago yo porque tengo uñas. No puedo. Y estoy afuera ahorita con visita. Entonces, tomen nota. Tomen nota. Voy a repetir ya aquí el papel. Me voy a fijar primero. Abro mi tijera, ancho de punto 0 a punto 0. Abro la tijera para medir
el ancho de la uña. Esos son tips para las que son prácticamente principiantes, las que no tienen destreza con los moldes. Vean, mido ancho y ancho del punto cero de lateral a lateral. Lo llevo al molde, marco, ¿verdad? ¿Para qué? Para yo saber dónde voy a realizar el corte. Si no lo quieren hacer así, ustedes simplemente retiran la luneta de arriba del molde, como lo hago yo. Voy a buscar acá, espérense. Retiro la luneta. Esto es en estos casos, si ustedes ven este molde, tiene las rayitas, ya es más fácil, Pero las que tenemos moldes convencionales, como el de mariposa o como este, simplemente retiro la luneta. Voy a rasgar todo, porque esa tijera que yo tengo es dura y me está maltratando el dedo. Voy a rasgar con mucho cuidado para no dañar el molde. Voy a rasgar, ¿ok? Retiro todo lo que es el papel encerado de la forma de la luneta. Estoy viendo quién está por acá. Ok, retiro todo lo que es la parte del papel encerado donde iba la luneta. Formo un poco el molde, lo doblo un poquito, no le voy a hacer presión para que no se me marque en el centro, y lo coloco en mi dedo. Lo voy a presentar. Aquí, ¿qué hago? Con un marcador, si deseo, simplemente marco donde voy a cortar. Pero me parece más práctico, chicas, si ustedes manejan una tijerita, porque entonces no tienen que marcar, solamente abren, marcamos ancho y el ancho lo llevamos al molde. Ya yo sé que de aquí a aquí voy a cortar, voy a buscar los puntos ceros que estén totalmente alineados, tienen que estar totalmente rectos. Si no tenemos un punto cero del mismo lado, solamente hacemos eso, ¿ok? Si mi uña tiene hiponiquio pronunciado, o los bordes laterales, o los puntos ceros muy arriba, hago esto. Hago esta línea, la clienta no va a decir si estamos locos o no. Abro la línea, abro la tijera, y este mismo ancho que me di acá es lo que yo voy a crear de profundidad en mi molde. Chicas, ustedes lo hacen y esto se les va a hacer más fácil. Estos son los principales cortes que debemos realizar, ¿ok? Cualquier duda me lo hacen saber. Ok, luego de esto, en este caso aquí no sufrimos mucho. ¿Por qué? Porque simplemente le quito la luneta a esto. Estos moldes vienen con los laterales acá. Al yo presentarlo en mi dedo, voy a arrancar nuevamente. Al yo presentarlos en mis deditos, es súper más fácil, porque simplemente me va a decir en qué raya yo voy a retirar o en qué raya yo voy a hacer el corte. Ya aquí es más fácil. Yo siento que, bueno, con la creación de estos moldes nos hacen la vida más fácil. Vean, solamente corto donde me lo indica. Me indica esta línea, corto la línea y me dice a dónde voy, o sea, en qué dirección voy a cortar. Nos hace la vida más fácil. Listo. Pero la que no, simplemente hace la práctica que le acabo de enseñar. Vamos a realizar los otros cortes. Y hablar de la estructura del French, que es otro punto sumamente importantísimo, y la técnica de limado para la que no las tenga bien detalladas. ¿Dónde están las uñas? Aquí tengo la colocación del molde. Ya esto lo acabo de explicar. El molde tiene que ir recto, nos vamos a guiar por las líneas, para eso son las líneas, para que el molde nos quede recto desde aquí, desde el nudillo hacia punta, y la elevación va a ir dependiendo del tipo de uña. ¿Qué quiere decir? Veanlo acá, la estructura del molde.
Otra cosa importante, a ver, la anatomía del diseño. Cuando yo comience a hablar de lo que es almendra o alargamiento visual de la uña natural, abum, borde libre, de aquí para acá, todo esto es el borde libre. Cuando hablo de laterales rectos, quiere decir estas líneas que se tienen que ir perpendiculares, totalmente recta, estos son los laterales. Y cuando hablamos de cuadratura, hablamos de la punta, que tiene que ir totalmente recta, ¿ok? Otra cosa, ¿han escuchado hablar de lo que es lo cóncavo y lo convexo? ¿Qué sucede? De esta forma es convexo, ¿ok? La parte de arriba es lo convexo. Lo cóncavo es esto. Normalmente nosotros no vemos cóncavo porque nosotros no manejamos las uñas así. Si nuestras uñas fuesen así sí son cóncavas, pero nosotros manejamos convexo. Entonces dice, ay, que lo convexo es, lo cóncavo es esto. Sí, perfecto, lo que está abajo, pero siempre y cuando nosotros doblemos las uñas así. Si nosotros lo vamos a ver desde este punto de vista, es cóncavo, pero si mi uña está así, es convexo. Estamos hablando de lo convexo. Entonces, ojo con eso y no se me distraigan a la hora de que escuchen estos términos. De acuerdo a la estructura de la uña, ¿cómo voy a elaborar el corte? Si mi uña es uña normal y como les dije, en su mayoría este tipo de uñas tiene hiponiquio pronunciado, siempre tienen el hiponiquio pronunciado. El corte va a ser en V, que lo acaban de ver en la demostración que yo hice. Ahí vamos a realizar un corte en V. Me van a disculpar por esta hoja que les voy a mostrar, que está viejita, pero sí quiero que observen. ¿Ve? El corte va a ir en V. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a evitar de que el molde le moleste en esta zona a mi cliente. En V, como les dije, aquí es donde yo voy a abrir mi tijera para crear la profundidad, ¿vale? Me voy a guiar del punto 0 para poder crear profundidad. Perdón. Cuando mi uña es circunflexa, son de esas uñas que van hacia arriba, son este tipo de uñas o de cuchara, en su mayoría tienden a tener los bordes laterales gorditos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos crear unos cortes totalmente redondos, vean, redondos, ¿ok? ¿Esto para qué? Para poder nosotros retirar el excedente de papel y que a la hora de nosotros cerrar el molde no nos perturbe y no nos quede por encima de la piel. Cuando mi uña es totalmente recta, en ocasiones también usamos este tipo de corrección para uña onicofágica. Nosotros cuando tiene excedente de piel, vean esta acá, tiene excedente de piel, la mayoría son rectas. Nosotros cortamos el molde recto, de lateral a lateral, hacemos un corte recto y sobre esa piel nosotros vamos a poner el molde recto, liberando de igual forma los bordes laterales del excedente de piel, ¿ok? Ojo con eso, molde recto, vamos a cortar el molde recto y creando, si ven acá, creando la liberación del exceso de piel. De esta forma, ¿ok? Y uña normal, como les dije ahorita, vamos a usar esto, donde vamos a liberar un poco la parte del hiponiquio y los cortes van a ser como unas orejitas. Entonces, pendiente con esto, cualquier duda me lo hacen saber y yo nuevamente les hago la acotación. Es importante que identifiquen el tipo de uña que tiene la clienta. Ok, vamos a hablar de la estructura, que esa sería la próxima clase, pero quiero aprovechar el tiempo de hoy, que estoy hablando un poquito de teoría,
vamos a hablar de la estructura de la uña French, ¿ok? Una estructura de una uña French, de una uña francesa que lleva sonrisa. Es una uña, va a ser una uña totalmente cuadrada. ¿Cómo va estructurada esa uña? Acá, esa uña la vamos a estructurar de la siguiente forma. Vuelvo y le repito, nosotros vamos a trabajar tamaños comerciales. Como vamos a trabajar tamaños comerciales, observen un momentico acá. Estoy haciendo el diseño de la uña y aquí va a venir, ¿ok? Esta es la uña. ¿Qué va a suceder acá? Voy a medir, ojo con esto, voy a medir el largo de mi uña natural, es importante. Recuérdense que dije que vamos a trabajar estructuras largo número 5. Y esto va a ser medida de largo número 5. Quiere decir, muy pendiente con esto, estoy trabajando estructuras número 5. Vamos a ponerla aquí, la voy a hacer número 8, pero vamos a simular que es número 5 porque yo necesito que ustedes aprendan esta parte acá. Voy a hacer dibujos largos. Ok, vamos a simular que esta es una uña número 5. Como es una estructura número 5, la medida o la división que yo le voy a realizar, ojo con esto para que no se confunda, va a ser así. De aquí para acá, yo debo de medir el largo de mi uña. Vuelvo y les digo, supongamos que este es número 5. ¿Y qué quiere decir? Que voy a buscar el punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Lástima que ya yo me rellene esta uña. Donde vamos a trabajar de la siguiente forma. El largo del French o del alargamiento visual en este caso va a ser un 60%, 40% French. Quiere decir 60% cover, 40% French, ¿ok? Vamos a llevarlo así. Lo podemos manejar un 50 y 50, pero normalmente me gusta más que se vea más cover que color. Siento que se ve más bonita la uña. Entonces, lo vamos a hacer de esta forma. Divido mi uña en 3 partes iguales. Si es número 5, 5 entre 3. No tengo una regla acá, pero vamos a simular. ¿Quién me lo dice? ¿Quién está por acá y me hace la matemática rapidito y me colabora aquí? Cinco entre 3. ¿A dónde lo subo, mi chica, que estoy leyendo aquí? Uno y medio, Nelson, me estás diciendo. Ok, bueno, digamos que es así. Me voy a guiar por acá, que no tengo una calculadora y me tocaría salirme de acá. Si mi uña, o digamos, vamos a ponerle un punto, vamos a decir que es número 6, para no enredarnos tanto en la existencia. Vamos a decir que es 6 y la voy a dividir en 3 partes iguales. Quiere decir, si yo la voy a dividir, que aquí va a medir 2, 2 y 2, ¿sí? 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. La voy a dividir en 3 partes iguales. Quiere decir que de aquí voy a subir, que este es el punto más alto, punto de balance. Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. Voy a ir recta. Quiere decir que de aquí a acá va a ser el cover.
y de aquí a acá va a ser el color, ya sea blanco, el color es que ustedes deciden. Vamos a poner blanco porque vamos a hacer una francesa convencional. Blanco. Y si lo ven desde ese punto de vista, miren qué bonito se ve muy bonito. Manejando técnica de limado en la mejor forma para que esto lo puedan lograr a la perfección. ¿Ok? A la hora de la práctica que me van a elaborar una estructura en numeración cerrada, número par. ¿Para qué? Para que a la hora que ustedes practiquen les quede perfecta. Número 6, entonces ya saben, dividimos la uña, la estructura en 3 partes iguales, donde las dos primeras partes van a ser el cover y la última tercera parte va a ser el color, en este caso blanco. Técnica de limado, ojo con esto, lo voy a repetir acá. ¿Por qué? Porque yo la técnica de limado siempre se la recalco a ustedes, que quiero que me realicen la técnica de limado como creando una casita. Recuerden que siempre les digo esto, vamos a crear una casita porque se debe de ver marcada. Así. Primero los laterales recto, recto, borde superior, lateral superior y luego acá recto. De aquí a acá el limado va a ser recto, el borde superior recto. Que se vea la marcación. Si aquí liman 5 veces, por decirlo, o 3 veces, aquí van a limar 3 veces. Si aquí van a hacer 3 veces, de este lado 3 veces, para que quede totalmente uniforme el producto a la hora de limar. Si ven que está quedando grueso más de un lado que el otro, solamente coloquen la uña de frente, visualizan, liman y listo. No sé qué otro punto queda pendiente acá con ustedes. A la hora de estructurar, bueno, ya queda pendiente ya llevarlo a la práctica. Ya no será hoy. Vamos a ver qué otro día me voy a conectar para dejarle aquí su clase de French perfecto. ¿Ok? Quiero que me practiquen esto en una uña cuadrada, un solo tono. La colocación del molde. Van a colocar el molde. Van a tomarle foto a cada paso. Desde que hacen la preparación, colocación del molde, vista lateral, vista frontal, vista superior, para yo supervisar de que el molde esté bien colocado, bien posicionado. Y esto queda para la próxima clase. Esta sí no la van a hacer hasta que no vean la clase del French, lo que solamente quise anexarla acá en la teoría. Próxima clase va a ser esto. Entonces, chicas, hasta el momento esto es todo, la parte teórica que necesito.